Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy sin público presente en los estudios de la radio, pero atención que el jueves y el viernes estaremos en el auditorio Caras y Caretas, esperándolos a las 8 de la noche, 20 horas, en la calle Venezuela 330. Hablaremos hoy de Guglielmo Bruto Icilio Timoleone, conde de Libri Carucci, ¡Epa! que nació en Florencia allá por 1803. Fue a la Facultad de Derecho de Pisa, ¿cómo le va? Bien. Y se doctoró en 1820. Después se puso a estudiar matemáticas. Y hay que advertir que fue un matemático notable y un excelente divulgador. Llegó a estar a cargo de la cátedra de matemáticas de la Universidad de Pisa. Publicó 4 volúmenes titulados Historia de las ciencias matemáticas en Italia. Fue un tipo destacadísimo en la divulgación de Leonardo de Pisa, el famoso Leonardo Fibonacci, creador de los números que llevan su nombre. Hay que decir que este conde Libri pertenecía a una familia noble, antigua, pero venida a menos. En 1830, amenazado por los carbonarios, que eran unos tipos enemigos de la nobleza, emigró a París y poco después se hizo ciudadano francés. Los académicos franceses lo recibieron bien, fue nombrado profesor de ciencias de la Universidad de París y galardonado con la Legión de Honor por sus credenciales eruditas, no por hechos heroicos, sino más bien relacionados con la inteligencia. El conde Libri tenía otros intereses, además de los científicos. Era un apasionado coleccionista de libros y allá por 1840 había acumulado una notable colección e intercambiaba manuscritos y libros raros. En 1841 fue nombrado secretario de una comisión encargada de supervisar el catálogo oficial de todos los manuscritos del país, hablo de Francia, tanto antiguos como modernos, en fin, tenía que controlarlo todo. Ese trabajo en aquellos tiempos y en Francia tenía una razón que conviene explicar. Las jefaturas de los departamentos, las alcaldías, digamos, habían heredado, por orden del Comité de Salvación Pública, los libros confiscados a los aristócratas durante la Revolución Francesa, ¿no? Eran libros que no habían sido destruidos durante los saqueos de la Revolución y andaban ahí, de un lado para otro como zapallo en carro. Estas bibliotecas poco conocidas habían sido confiadas a la administración de las ciudades y como no había inventarios completos, era todo un gran desorden, ¿no? Y bueno, el conde de Libri Carucci fue nombrado al frente de una comisión para revisar todas esas bibliotecas privadas que estaban en absoluto desorden. Lo que no sabían los que lo nombraron es que el conde Libri era uno de los más refinados ladrones de libros de todos los tiempos. Sir Frederick Madden, conservador de manuscritos del Museo Británico, conoció a Libri y lo describe de este modo. Tenemos la descripción de Sir Frederick. Dice: por su aspecto se diría que no había usado nunca agua y jabón. Bueno, su habitación estaba repleta de volúmenes, pero no era eso lo que más impresionaba. El olor era tan insufrible que tuve dificultades para respirar. El señor Libri advirtió las molestias y abrió una de las ventanas, pero no era difícil ver que el aire fresco le desagradaba. Era una persona corpulenta y de facciones vulgares, dice Sir Frederick Madden. Armado con credenciales de funcionario público, vestido con una amplia capa, bajo la cual podía ocultar algunos libros, ¿no? Libri entró en todas las bibliotecas de Francia
en las que sus conocimientos especializados le permitían seleccionar los mejores libros para afanárselo. Abusando de sus funciones, e incluso fingiendo mala salud, tosía, qué sé yo, pedía que lo dejaran solo en las bibliotecas. En Dijon, en Grenoble, en Lyon y en Tours, no solo se afanó libros completos, sino que también cortó páginas que luego mostraba y que en ocasiones vendía. Únicamente en Auxerre no logró su propósito porque el director insistió en que por la noche un vigilante permaneciera constantemente a su lado para poder atender todas las necesidades. Y Libri intentó perder al vigilante en los pasillos, pero el tipo era de una notable diligencia y no le perdió el rastro nunca, con ofrecimiento de ayuda, qué sé yo. Sí. No pudo afanarse nada. La cuestión es que los libros más valiosos de los que quedaban en Francia, por históricos o por pertenecer a autores cortesanos de renombre, bueno, fueron a parar a la habitación nauseabunda del conde Libri. Las primeras acusaciones fueron en 1846, pero, quizá porque parecieron inverosímiles, se hizo caso omiso de ellas y Libri siguió desvalijando bibliotecas. Se llegó a decir que en Francia no quedaba ni una Biblia por su culpa, pero eso se dijo después. Hubo también una segunda etapa en donde ya las acusaciones fueron más frecuentes. Algún fiscal pidió investigaciones, pero el presidente del Consejo de Ministros, François Guizot, que era amigo de Libri, cajoneó ese pedido. Es probable que en el asunto, o que este asunto no hubiera llegado más lejos, si no se hubiera producido la revolución de 1848, que puso fin a la monarquía y proclamó la república al menos por un tiempito. Al entrar en el ministerio, los revolucionarios descubrieron el expediente de Libri cajoneado en el escritorio de Guizot. Y el conde recibió un oportuno aviso y rajó. Había afanado unos 30.000 libros y cientos de manuscritos en 18 baúles. Quiso hacer salir de Francia todo aquel material, bajo pretexto de ser un refugiado político de la Revolución de 1848. Tenía el amparo de un compatriota italiano, Antonio Panizzi, director de la biblioteca del Museo Británico. Libri consiguió fugarse a Londres en 1848 todavía. También con la complicidad de su colega que trabajaba en la Comisión de los Monumentos Históricos. ¿Y saben quién era ese colega? Nada menos que Prosper Mérimée. Pudo llegar a Inglaterra, pudo llegar a Inglaterra, pero los baúles se los retuvieron en la aduana, no los pudo pasar. El conde de Libri fue condenado en ausencia, en Francia, él ya se había rajado, a 10 años de prisión y a la pérdida, por supuesto, de sus cargos oficiales. Más tarde, Mérimée recordó algo que le hizo comprender quién era su amigo. Libri le había mostrado orgulloso a Prosper el famoso Pentateuco de Tours, un volumen ilustrado del siglo VII. Se lo había afanado, aunque por supuesto lo presentó como una adquisición. Y Mérimée, gran visitador de bibliotecas, le dijo, cuando Libri se lo mostró, dice, mire, qué sé yo, el Pentateuco. Y el otro sabía qué clase de libro era, y dijo que lo había visto precisamente en Tours, y que no se imaginaba que alguien pudiera venderlo. Entonces Libri, asustado con rapidez, le explicó a su amigo que en realidad lo que estaba mostrando era una copia vulgar, y se hizo el gil y tiró el volumen al suelo. Pero a Mérimée eso le hizo un mal efecto, y sin embargo le creyó, hasta que después, esclarecidos los hechos,
comprendió que sus temores o aquella incomodidad que sintió Era real. era real. Cuando, bueno, los libros que el conde vendió fueron devueltos por las compradoras, tuvieron que devolverlos. Había, por ejemplo, un niato que se llamaba Lord Ashburnham, que había adquirido un Pentateuco del siglo XI, entregó el ejemplar al embajador francés en Londres. La publicación de todo lo faltante fue tan famosa que Libri no pudo vender nada de lo que había afanado, porque lo cierto es que algunas cosas había podido cruzar. ¿Se acuerda que le dije que todos los libros habían sido retenidos en la aduana? Bueno, algunos por ahí no. Y quiso venderlo, pero ya habían publicado toda la lista de sus choreos y no pudo vender ninguno. Finalmente, perseguido, señalado, abandonó todo lo que tenía en su habitación de Inglaterra. Desde allí regresó a Italia y se instaló en Fiesole, en la Toscana. Ajeno a la confianza general, el conde de Libri murió en septiembre de 1869. Entre las cosas que se afanó, había 72 cartas de Descartes, 44 escritos y dibujos de Leonardo da Vinci, poesía de Lorenzo de Medici, algunos incunables, cientos de manuscritos, algunos de hasta 1500 años de antigüedad. Esa es la historia del amigo Guglielmo Bruto Icilio Timoleone, conde de Libri Carucci. Existe en este programa la tradición de escuchar el tango incurable en todas las historias. ¿Pero habla de un ladrón? Claro, es un ladrón Sí. incurable. Ah. El del tango este que empieza: sos un chorro de remate. Claro. Bueno, ya está Esto bien. era el Tano. Así que escuchemos esta clásica versión de Gardel.